mencionó, aquí está puesto en fácil algo que no es tan fácil de entender. Hay muchos estudios que se están haciendo y muchos de estos estudios se están haciendo en el centro que dirige el profesor Inestrosa y que más adelante, digamos, uno podrá profundizar en alguno de ellos. Quiero invitar ahora al doctor Patricio Fuente Gugelmetti. El doctor Fuente es un médico neurólogo, es un académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y amigo de muchos años en estas lides del Alzheimer. Trabajamos juntos en la Corporación Alzheimer, por ejemplo, y él sigue siendo médico consultor de la Corporación Alzheimer. Y desde hace un tiempo estamos trabajando juntos en CARE en los aspectos más clínicos de la enfermedad de Alzheimer. Su conferencia es Prevención del deterioro cognitivo y demencia tipo Alzheimer. Doctor Fuentes, cuando usted quiera. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha bien? Bien, buenos días, muchas gracias por la concurrencia de ustedes y la compañía en esta mañana en que estamos dedicados a difundir aspectos como científicos, más bien básicos, y también aspectos clínicos de una enfermedad que se ha transformado, como ustedes han escuchado, en la epidemia del siglo XXI. Pasó un poquito, ¿no es cierto?, la relevancia mediática que tuvo alguna vez transitoriamente el cólera, después el SIDA, últimamente el Zika, y lo que está frente a nuestras narices, desgraciadamente, es la enfermedad de Alzheimer, así que tenemos la misión, cada uno en su puesto, de hacer algo por la difusión de este problema tremendo, que bueno, que afecta a tantas familias también connacionales. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que normalmente, con el transcurso de los años, en condiciones de envejecimiento cerebral normal, fisiológico, se produce una cierta pendiente de la capacidad cognitiva. Es decir, con la edad uno pierde ciertas facultades intelectuales. Las personas se ponen más lentas para pensar, tienen algunas dificultades en encontrar algunas palabras precisas, tienen algunas dificultades para organizar una tarea compleja. O sea, hay una cierta declinación que corresponde a lo que nosotros decimos fatiga de material, porque el cerebro va envejeciendo. Sin embargo, en un momento determinado, esta pendiente de envejecimiento normal declina en forma mucho más evidente y da cuenta de un continuum que pasa por diversas etapas. Primero se llama deterioro cognitivo leve y después la demencia. Dicho eso, cuando alguien se queja de un problema de memoria, como está ejemplificado aquí, ¿dónde dejé las llaves?, que es una pregunta habitual, hay que tener presente que esto perfectamente podría ser una pregunta desde la normalidad. También podría corresponder a una etapa posterior que se llama hoy día la queja de memoria subjetiva, en que un sujeto se queja de que le pasa algo con su memoria, el deterioro cognitivo leve, como mostré, y la demencia. Sin embargo, no todo problema de memoria es este camino que conduce inexorablemente a la demencia, porque con mucha frecuencia las quejas de memoria pueden corresponder, por ejemplo, a un trastorno depresivo. La depresión afecta la concentración, afecta la motivación y eso desencadena que los mecanismos que tienen que ver con la capacidad de registrar y evocar la información se pierde. También puede ser que la persona esté olvidadiza porque tiene trastornos del sueño. El sueño es un fenómeno activo que requiere el cerebro para restaurarse, es como un computador cuando se resetea. De tal modo que si una persona duerme mal, implacablemente al día siguiente esa persona no va a estar cognitivamente bien. También puede ser el uso de tranquilizantes tan corriente. En nuestro país, ustedes saben que uno de los países que tiene más alta tasa de depresión en el mundo, el consumo de ansiolíticos, por ejemplo, todos estos medicamentos terminados en PAM, lorazepam, alprazolam, clonazepam, es una cuestión masiva en cada familia chilena, y eso por supuesto que perturba también la memoria. Y también se da el caso de que de repente uno se encuentra con personas mayores que toda la vida tuvieron, por ejemplo, un déficit atencional del adulto, del niño, digamos, que no fue diagnosticado, no fue tratado y llegó hasta, ¿no es cierto?, edad avanzada con el problema. De tal modo que el primer mensaje es,
No toda queja de memoria, no todo defecto de memoria, no todo olvido significa necesariamente que uno está entrando, ¿no es cierto?, en este túnel oscuro de una eventualidad, ¿no es cierto?, como la enfermedad de Alzheimer. Cuando uno piensa en la condición de enfermedad, en el proceso, ¿no es cierto?, de demencia, donde una de las causas es la enfermedad de Alzheimer, les cuento que el término demencia ha sido considerado un poquito peyorativo, estigmatizante, ¿no es cierto?, porque, bueno, a veces se mal utiliza. Ha sido propuesto por un grupo de trabajo americano que se llama la Asociación Psiquiátrica Americana, a través de un texto que ordena las enfermedades mentales, que se cambie el término demencia por el de trastorno neurocognitivo mayor, pero es un término muy complejo que probablemente no va a lograr, ¿no es cierto?, aceptación universal, pero eso los cuento como novedad porque se trata de que el término demencia se vaya abandonando. Bueno, cuando una persona tiene un problema de deterioro significativo, presenta problemas en su memoria que le provoca repercusión en la vida diaria, tiene dificultades para resolver las cosas cotidianas, la dueña de casa para preparar, ¿no es cierto?, la cazuela habitual, una persona que trabaja como empleado, organizar sus tareas administrativas, etc. Eso provoca cambios en la personalidad, muchas veces las personas se ponen retraídas, irritables, y eso va generando un cierto aislamiento social. O sea, en condiciones de enfermedad van ocurriendo cosas que tienen que ver con la parte intelectual, pero también con la parte comportamental y funcional del individuo. Dicho esto, para que nosotros contextualicemos y de alguna forma justifiquemos por qué estamos aquí conversando esta mañana con ustedes, es porque estas enfermedades que son degenerativas del cerebro, como la enfermedad de Alzheimer, son en general edad dependientes, se relacionan con la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Y ocurre que, como ustedes bien saben, en Chile, ¿no es cierto?, se está produciendo un fenómeno de envejecimiento, de transición biodemográfica, que hace que Chile se haya envejecido rápidamente. Los países europeos que tienen, ¿no es cierto?, expectativas de vida similares, se envejecieron a lo largo de varios siglos, en cambio Chile se ha envejecido en 50 años. Entonces nosotros tenemos muchos problemas de país desarrollado como esta enfermedad, pero desgraciadamente con una aproximación, con un tipo de soluciones que son más bien subdesarrolladas. Y solamente para graficar el fenómeno, ustedes pueden ver que la venta de pañales para niños ha ido disminuyendo porque tenemos menos niños hoy día y tenemos más adultos mayores que sí requieren pañales, como desgraciadamente necesitan, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen demencia. Entonces este es un fenómeno real que está frente a nosotros y que tenemos que buscar la manera de, bueno, de solucionarlo en todos sus componentes. Entonces, para graficar la magnitud, solamente 3 elementos muy generales. Primero, hay un caso nuevo de demencia en el mundo cada 3 segundos. De eso estamos hablando, un caso nuevo cada 3 segundos. Desgraciadamente, en los próximos años, para el año 2050, está estimado que la inmensa mayoría, el 70% casi, de las personas con demencia van a vivir en nuestros países, en los países de menor desarrollo, con todo lo que eso significa, menos recursos, menos organización comunitaria, los sistemas de salud insuficientes, etc. Y además, esta es una enfermedad carísima. Ahí ustedes ven que se estima que para el año, ¿no es cierto?, 2050 va a costar $2 billones, o sea, una cantidad sencillamente impresionante. 2030, perdón. Y va a ir progresando hasta, ¿no es cierto?, cifras realmente siderales de gasto por los costos que tiene, tanto formales como informales, costos directos e indirectos. Muchas veces en una familia con demencia, alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para cuidar, ¿no es cierto?, a su mamá o a su papá y, por supuesto, disminuyen los ingresos de ese hogar. Entonces, es muy frecuente, muy costosa y, desgraciadamente, va a golpear en forma muy dura a nuestros países. Y no olvidar que siempre la demencia, más allá de estos detalles que hemos estado conociendo hasta ahora, tiene un rostro humano. Yo siempre en mis presentaciones muestro a alguien de actualidad que está padeciendo o ha padecido la enfermedad. El caso, ¿no es cierto?, más ilustrativo recientemente, ustedes saben que falleció Armando Tovar, seleccionado nacional, ¿no es cierto?, del Mundial del 62. Destacado jugador de fútbol en la Universidad Católica, también jugó en Wanderers, en fin. Y él también fue otra víctima más de la enfermedad de Alzheimer. Ahí hay una foto en que aparece él, poco tiempo antes de fallecer, acompañado del Chita Cruz, ¿se acuerdan ustedes ahí? Para demostrar que una persona que fue exitosa, que fue deportista, que tuvo hábitos saludables, igual fue víctima de la enfermedad, y donde él en esa foto representa un poco el impacto que tiene
sobre la apariencia, ¿no es cierto?, y sobre la capacidad que esta persona alguna vez tuvo. Porque desgraciadamente la demencia en forma muy cruel va quitando lo más íntimo de la personalidad del sujeto y va transformando a una persona en una especie de caricatura, lo que fue, en una mente sin recuerdos, con todo lo que eso implica en términos de sobrecarga para su familia y los cuidadores. Así que no olvidar que detrás de este problema hay gente que sufre muchísimo por el peso que significa tener un familiar con el problema. Entonces, cuando nosotros queremos pensar en la prevención, entonces, ¿qué podríamos hacer ante esta situación, ¿no es cierto?, tan compleja? Bueno, un concepto que está aquí anclado en esta parte es lo que se llama la reserva cognitiva, que en el fondo, en castellano, en forma simple, significa cómo nosotros construimos un cerebro bien frondoso, con harto follaje. Lo que explicaba, no sé, el doctor Inestrosa, ¿no es cierto?, la cantidad de neuronas eficientes con sus conexiones, que se llaman sinapsis, funcionando, ¿no es cierto?, a cabalidad. Puesto que si el follaje de este árbol no es tan frondoso, cuando venga, ¿no es cierto?, un temporal, una ventolera como la que hay aquí en Punta Arenas, probablemente se va a deshojar bastante, a diferencia del que está más frondoso. Y esto luego se grafica aquí, donde dice, ¿no es cierto?, personas con alta reserva y personas con baja reserva. Ustedes ven que en la aparición del tiempo de la demencia hay una diferencia. Esa diferencia significa un tiempo, ¿no es cierto?, un tiempo de calidad de vida, porque aquí esta persona ya empezó a tener la sintomatología de demencia. En cambio, la persona que tenía gran reserva cognitiva se demora mucho más en expresar los síntomas porque el cerebro está resistiendo el avance de una enfermedad que hasta ahora, como se dijo recién, es desgraciadamente incurable. Entonces, el otro concepto, como se lo dije al comienzo, es que necesariamente, incluso en las personas sanas, mayores, en este caso son centenarios, incluso hay arriba de 100 años, las capacidades intelectuales, este es un test para ver capacidad mental, va disminuyendo a través del tiempo. O sea, todos inexorablemente van perdiendo algunas habilidades. Ahora, ¿de qué depende que alguna gente envejezca bien y otra gente envejezca mal desde el punto de vista de la función mental, de la función intelectual? De una serie de factores que están ahí. Factores biológicos, lo que le pasa a la temprana infancia, traumas, ¿no es cierto?, psicológicos, el estilo de vida que es muy importante, a propósito del colesterol que se mencionó, y enfermedades concomitantes. O sea, el cómo uno envejece es también cómo uno, ¿no es cierto?, comenzó a vivir y cómo ha vivido en el transcurso de su existencia. Sin embargo, hay casos de envejecimiento que son súper exitosos, en forma bien enigmática. Este es el caso de la señora Jean-Marie Calment, que es el ser humano que más ha vivido, con demostración real, ¿no es cierto?, científica, de que correspondía efectivamente a esa edad. Ella vivió 122 años y medio. Y por encima de cualquier consideración ocurre que ella se portó bastante mal en su vida, ¿eh? Hasta el último día de su vida se fumaba sus puchitos, se tomaba todos los días unas copitas de vino Porto, decía ella, se comía 1 kilo de chocolate a la semana y tenía una vida un poquito desorganizada. Sin embargo, logró vivir hasta esa edad. De hecho, anecdóticamente les cuento que ella conoció a Van Gogh, porque ella es de Arles, en Francia, y los periodistas la contactaron a propósito de que una vez se celebró, ¿no es cierto?, un onomástico del nacimiento de Van Gogh, y ella conoció a Van Gogh y decía que Van Gogh era un petizo bastante huraño, desagradable, ¿no es cierto?, feo, ¿eh? En ese momento no sabía lo que estaba, ¿no es cierto?, pasando en el futuro. Bueno, esta señora, en forma bien espectacular, fue evaluada neuropsicológicamente con los test que hacen los psicólogos hasta los últimos días de su vida y siempre tuvo un rendimiento intelectual normal. Y cuando ella falleció, su cerebro fue estudiado y no tenía las lesiones que describió el doctor Inestrosa, ¿no es cierto?, las placas neuríticas, las placas seniles, ni los ovillos. O sea, fue un caso bien sobresaliente de resiliencia, pero eso es excepcional. Y esto se ha visto que tiene que ver en parte, a propósito de estos factores que determinan cómo uno envejece, con ciertas huellas biológicas que tiene el cerebro. Esta es una estructura que está dentro del cerebro que se llama cíngulo, el cíngulo, da lo mismo el nombre, está por dentro, todos lo tenemos, pero lo interesante de esto es que en el cíngulo, fundamentalmente en la región, ¿no es cierto?, más anterior, que sería ahí las regiones más frontales, o sea, todos nosotros en el cerebro, la corteza, tenemos neuronas, que son de esta forma, son neuronas esencialmente piramidales, son como arañitas, un axón y muchas dendritas. Bueno, y en esta zona del cerebro, estos envejecidos excepcionales
tienen este tipo de neuronas que se llaman neuronas de fonecónomo, que son neuronas muy inusuales, que tienen grandes mamíferos como algunos primates, algunos cetáceos, y que son neuronas que funcionalmente son mucho más eficientes porque son neuronas bipolares, ¿eh? En el sentido que tienen un axón y una dendrita, entonces el impulso nervioso transcurre en forma mucho más eficiente y rápida. Pero eso se tiene o no se tiene. Bueno, dicho eso, uno dice, bueno, ¿y qué factores de riesgo, pensando en esta charla que se llama Prevención del Deterioro Cognitivo y la Enfermedad de Alzheimer, se han estudiado como para decir, controlemos esto porque esto se asocia positivamente al desenlace? Bueno, estos cuadritos que están en inglés, no se compliquen, se lo voy a mostrar en forma simple, estudiaron, este es un informe oficial que hizo ADI, que es la Asociación Internacional de Alzheimer, en que revisó todo lo que está publicado en términos de estrategias preventivas. ¿Y a qué conclusión llegó? Que en el caso de factores del desarrollo, lo más importante es la educación, donde había una relación robusta. Ese es el nivel, ¿no es cierto?, de asociación estadística, de acuerdo a los estudios que se revisaron. La educación cumple un papel fundamental en la formación, ¿no es cierto?, la neurogénesis del cerebro y la creación de esta reserva cognitiva que nos va a servir como, ¿no es cierto?, una estructura protectora para la eventualidad de una enfermedad de Alzheimer. Tan es así que se ha estudiado de que niños que no alcanzan una escolaridad como corresponde de acuerdo a su edad, bajo los 10 años de edad, tienen un 21% mayor riesgo de desarrollar demencia en el futuro. De ahí la importancia de la educación, la estimulación temprana. El otro factor que hay que considerar, ya son factores de la media de la vida, que se encontró asociado, fue la depresión, pero en la etapa más tardía de la vida. Ustedes pueden ver ahí, depresión, ¿no es cierto?, una asociación por lo menos moderada, no robusta como en el caso anterior, pero claramente mejor que insuficiente. Entonces, la depresión se sabe que por los mecanismos que tiene, se produce un aumento del cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, ese cortisol daña el hipocampo, esa estructura que se mostró en el cerebro que se atrofia incipientemente en el cerebro de las personas con Alzheimer. De tal modo que es de toda lógica y sentido común que las personas que tienen depresión, que nunca antes tuvieron depresión en su vida y que comienzan a veces tardíamente a hacer, tienen que tratarse porque afortunadamente hoy día existen estrategias farmacéuticas muy útiles para, ¿no es cierto?, en términos generales, combatir la mayoría de las depresiones. Cada vez hay drogas de diseño, ¿no es cierto?, más nuevos que son muy eficientes en recuperar la enfermedad, porque la depresión es otro factor que se asoció en forma consistente con el mayor riesgo. ¿Qué otro factor? En la edad media de la vida también. El tabaquismo. El tabaquismo tuvo una asociación, en este caso, ¿no es cierto?, moderada, con el mayor riesgo de desarrollar demencia. Educación, depresión, tabaquismo. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad, por ejemplo, de nuestros países de Latinoamérica? Desde niños, algunos niños ya están fumando, ¿no es cierto? Y esos niños que no aprendieron, ¿no es cierto?, el hábito de entender de que el tabaco, ustedes saben que el tabaco tiene como 7.000 componentes tóxicos, muchos de ellos son cancerígenos, la nicotina es adictiva, la nicotina, para que ustedes sepan, era un pesticida originalmente, o sea, tiene una cantidad de efectos tóxicos impresionantes. Sin embargo, la gente fuma y llega hasta tardía edad fumando, pero el tabaco tiene un montón de mecanismos, ¿no es cierto?, por los cuales daña las estructuras cerebrales, tanto los vasos sanguíneos como efectos tóxicos, ¿no es cierto?, a través de algunas sustancias que tiene, que pueden ser directos sobre la eficiencia neuronal. Tal modo que es otro buen consejo preventivo tratar de no fumar, porque eso hace mal claramente. No solamente pensando en las patologías bronquiales, como ustedes conocen muy bien. ¿Qué otro factor ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con los factores ya más cardiovasculares o de estilo de vida, como recién se mencionaba? El que en esta revisión encontró mayor asociación fue el de hipertensión, una relación robusta. Evidentemente, en otros casos también hay alguna vinculación, pero en esta revisión sistemática, la hipertensión arterial demostró esta asociación más robusta. Y el control hoy día de la presión arterial es un control simple. Basta tomarse la presión, está lleno de instrumentos para tomar la presión en cualquier domicilio, en un consultorio, en un CEFAM, en el hospital, de tal modo que tener un diagnóstico preciso de hipertensión arterial y tratarlo con drogas que son muy baratas hoy día. La hipertensión arterial está manejada por el auge, por el GES, de tal modo que sería imperdonable que alguien hipertenso no se esté tratando de forma apropiada, porque esto también daña al cerebro,
no solamente a través de los mecanismos vasculares, sino también relacionados con la propia enfermedad de Alzheimer. Ahí sí que tienen educación, depresión, tabaquismo, hipertensión arterial, factores de riesgo que se pueden controlar tratando de prevenir la enfermedad. Sin embargo, también son muy importantes complementos de este estilo de vida saludable, como recién se mencionaba, ojalá adscribirse a lo que se denomina la dieta mediterránea, que esencialmente incluye frutas, verduras, legumbres, alimentos integrales, cereales, granos, quinoa, chía, frutos secos, aceite de oliva, pescado. Ese debe ser el eje de la alimentación que es más saludable para el cerebro. El ejercicio físico, a través de una serie de mecanismos que no tienen nada que ver solamente con el aumento de la circulación sanguínea, sino que a través de otros mecanismos, la actividad física de intensidad moderada, a lo menos 2 veces por semana, fundamentalmente de resistencia, se ha encontrado asociada en forma muy significativa, ¿no es cierto?, con la prevención de una serie de fenómenos que son, bueno, inherentes al envejecimiento cerebral. Y lo otro es la estimulación cognitiva, esta misma actividad que están teniendo ustedes, algunas personas mayores de acá, de conversar con otras personas, de socializar, de tener cierta exigencia intelectual, le hace bien al cerebro. El cerebro es como un músculo, si no se usa se va atrofiando, porque uno con la edad, desgraciadamente, se va arrugando por fuera y se va arrugando por dentro también. Entonces, si uno resume lo que ha acontecido con esta información científica disponible, ADI, de nuevo, ¿no es cierto?, esta Asociación Internacional de Alzheimer, ha generado este panfleto que son para nosotros los que trabajamos en el tema de la demencia como los mandamientos que toda población tiene que conocer desde temprana edad. Hay que cuidar el corazón por razones que son obvias y entendibles, hay que mantenerse físicamente activo, hay que respetar una dieta saludable, lo más parecida a una dieta vegetariana como en la dieta mediterránea, mantener la estimulación mental a través de talleres de memoria, actividades recreativas, pero que tengan influencia sobre lo cognitivo. Bueno, hay un sinnúmero de actividades que se pueden hacer para promover el trabajo cerebral y la socialización. La gente mayor a veces por muchas razones se va aislando, se retraen, se quedan encerrados en su casa, eso no le hace bien al cerebro. Entonces, el concepto, el mensaje que queda detrás de toda esta presentación que yo he hecho es que en el fondo no hay una estrategia conocida para prevenir la enfermedad de Alzheimer, pero usted sí puede disminuir su riesgo si incrementa su reserva cognitiva y esta reserva cognitiva se puede estimular a través de estos consejos que yo he tratado de transmitir. Ahora, esto es una especie como de apéndice accesorio, siempre me preguntan a mí, doctor, diga algo por favor con respecto a las personas que están viviendo el problema, un par de consejos generales así, sobre todo con respecto a la conducta, que es lo que más perturba a la familia porque los pacientes a veces se portan mal. Bueno, yo resumí algunas cosas que a mí me parecen que son elementales de conocer antes de concluir esta presentación, que son, la enfermedad es involuntaria, el paciente no quiso tener la enfermedad, no es culpa de él. Y desgraciadamente, en la medida que la enfermedad va transcurriendo, esta persona no se puede autocuidar, requiere, ¿no es cierto?, la atención de terceros, muchas veces la familia donde, bueno, la mayoría es lo que se hace cargo, digamos. Esta conducta violenta que a veces tiene el paciente puede tener muchos orígenes. No es solamente porque quiera voluntariamente portarse mal. Siempre será mejor la prevención, tal como lo estamos hablando nosotros por el propio deterioro cognitivo. Un mensaje fundamental es nunca contradiga a un paciente, porque esa es una causa enorme de dificultades. Siempre trate de direccionarlo, ¿no es cierto?, hacia otra área, hacia otro espacio, hacia otra situación, con una gratificación agregada. Y yo lo digo porque aquí a lo mejor hay personas que trabajan en el ámbito de la salud, hay que evitar contener a las personas, o sea, amarrarlos físicamente a las personas con demencia. Yo trabajo en este tema hace muchos años y conocí cuando recién partí, en ese tiempo se hablaba mucho de la demencia senil y de la arteriosclerosis, personas mayores que estaban con trastornos conductuales y que eran literalmente amarradas en la cama para que no se portaran mal durante el día porque había muchísima ignorancia y desinformación. Afortunadamente eso se ha corregido y eso ha sido también producto de estas mismas actividades que hemos venido haciendo hace tanto tiempo. En síntesis, nunca es tarde para empezar a promover cambio y ustedes también tienen responsabilidad en esta cruzada. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Mi familia, mis abuelos tenía una mente muy lúcida, no tenía Alzheimer. Mi abuela se le olvidaba mucho las cosas
¿el Alzheimer en sí es hereditaria o no es hereditaria? Bueno, a ver, eso lo explicó hace un rato el doctor Inestrosa, las formas que son hereditarias, que se llaman autosómicas dominantes, es decir, que toda la familia tiene la enfermedad, son extraordinariamente excepcionales. O sea, las formas que son genéticamente determinadas son muy raras, ¿eh? Lo que nosotros vemos todos los días son las formas que se llaman esporádicas, donde hay ciertos, ¿no es cierto?, genes de susceptibilidad, y por ejemplo ahí está lo que él mencionó, el ApoE, ¿no es cierto?, que es una proteína que todos tenemos en una cierta conformación, que en el caso de una distribución determinada determina mayor riesgo. Y en la historia familiar, si alguien tiene familiares en la enfermedad, eso también es un dato que puede, ¿no es cierto?, incrementar la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad, pero no es que esté genéticamente determinada. Y yo tengo a mi mamá en este momento con un Alzheimer en la etapa final ya, y el doctor cuando dio el diagnóstico nos dijo de que esto se debía a que ella es analfabeta, que su cerebro no trabajó. Y otra cosa que quiero hacerle la consulta es que nos dijo de que esto era hereditario hasta la tercera generación. Y ella en este momento está muy agresiva. La mayor parte del día pasa agresiva, no la podemos controlar. Bueno, con respecto al primer comentario, bueno, efectivamente la educación es un factor que está vinculado, como yo lo expliqué acá, ¿eh? Eso no significa que personas que hayan sido muy instruidas, muy talentosas, no desarrollen la enfermedad, está lleno de ejemplos. Hasta hace poco tiempo atrás ustedes escucharon el caso de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿cierto? La primera ministra británica fue una mujer brillante, talentosísima, y sin embargo también sucumbió a la enfermedad de Alzheimer, así que no es un factor absoluto. Con respecto al tema genético ya lo dijimos, y con respecto a las conductas agresivas, bueno, eso ahí yo di algunos tips, algunos consejos, siempre hay que evaluar cuál es el mecanismo que lo desencadena, y existen algunas maniobras que pueden ser con remedios o sin remedios que pueden ayudar, pero ahí tiene que participar un médico que esté entrenado, ¿no es cierto?, en el manejo de pacientes, porque claro, los desafíos son significativos. Gracias. La última pregunta, doctor. ¿Hay algún examen que se puede hacer para saber si la persona está predispuesta a tener la enfermedad? Bueno, tal como mostró recién el doctor Inostroza también, existen lo que se llaman hoy día los biomarcadores, ¿eh?, que en el fondo permiten hacer un diagnóstico presuntivo, porque no es un diagnóstico comprobatorio definitivo, en forma muy anticipada, porque las primeras lesiones de la enfermedad de Alzheimer pueden estar presentes 2 décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Así que a través de este examen que se llama PET, que se mostró ahí con las manchitas amarillas en el cerebro donde se fija la amiloide, con una sustancia que se inyecta en la vena del brazo, eso se ancla específicamente a una de las proteínas alteradas, en este caso la amiloide, y eso permite decir bastante tempranamente si ese cerebro corresponde o no a lo que uno esperaría ver en cuanto a carga de amiloide de un cerebro normal. Si eso se complementa con otros estudios, por ejemplo, estudios en líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se saca de la columna, en que también se miden las mismas proteínas como la proteína tau y la proteína amiloide, también permite avanzar más en la presunción diagnóstica, aun cuando al final es la evolución lo que va a determinar en forma definitiva si la persona presenta la enfermedad o no, porque uno puede tener las alteraciones en el cerebro, pero lo que al final de cuentas interesa es si uno desarrolla o no la clínica de la enfermedad. Y eso depende de otras variables, porque hay gente que tiene mucha carga de enfermedad cerebral en lo que se llama, ¿no es cierto?, las lesiones neuropatológicas, pero no expresa clínicamente la enfermedad, que es lo que finalmente a uno, bueno, le incumbe. Por aquí adelante. Me llamó la atención que dijera que eso no lo sabía yo, que los niños que tienen déficit atencional tienen altas probabilidades de tener el Alzheimer en la vejez. No lo dijiste Eso, así, no. ¿Ah? ¿No dijo eso? Es que usted no estaba atendiendo. Déficit atencional, perdón. Déficit atencional. Hablando de déficit atencional. Me llamó la atención, eso se debe a las situaciones de estrés escolar. No, pero lo que yo a dije lo fue mejor a otra la cosa. incomprensión. Yo dije otra cosa. Otra cosa. ¿Ya?
Yo dije que la educación es un factor protector para la eventualidad de una demencia futura ¿Ya? y que la educación insuficiente en el periodo en que el cerebro se está conformando se traduce en que hay menor reserva cognitiva. Entonces los niños que tengan o no tengan déficit atencional, que tienen poca escolarización, tienen un mayor riesgo. Eso es lo que yo dije. Ya, ok, gracias. Y lo que pasa que también en un gráfico que estaba mostrando Patricio apareció que había personas adultas con déficit atencional y que aparentemente tenían un mayor riesgo, pero Claro. no se habló de los niños. Hay personas que tienen déficit atencional de toda la vida, que no fueron tratados ni diagnosticados y que de repente se quejan de la memoria a esa edad, pero siempre fueron desmemoriados, inatentos o dispersos. Gracias en realidad por sus aportes, porque es muy enclarecedor el poder, tenemos una gran dificultad quizás en entender ciertos conceptos que asocian el Alzheimer a la arteriosclerosis, a la demencia senil, y como que no hay una claridad, se muestra como un síndrome, digamos. Y con el tiempo, tengo una abuela de 98 años, físicamente bien, pero con Alzheimer desde los 92. Lo estoy viviendo cotidianamente. Ella está en una casa de reposo donde hay 10 o 12 mujeres más junto con ella, que la mayoría tienen Alzheimer desde 72 años en adelante. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad nos falta a la población en general una sensibilidad con respecto a la ancianidad. A la ancianidad, digo hoy día, de 80 para arriba, porque generalmente hoy día los que salimos del trabajo a los 60 somos jóvenes. Todavía estamos efectivamente y emocionalmente y físicamente bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos educar a la población con respecto a, aparte de los estilos de vida saludable? Porque si bien tenemos un marco amplio de gente hoy día acá, educar a nuestro país, en realidad, porque todos vamos para allá. Y sensibilizar a la población con respecto a nuestros adultos mayores y el Alzheimer. Pienso que ustedes, como están pueden hacer o posibilitar a nivel de políticas país, porque siento que eso es lo que estamos tan desvalidos. En Punta Arenas no tenemos siquiera geriatra. Gente que se dedica, médicos, a atender a adultos mayores, pero tenemos hasta esa dificultad. Y el neurólogo es particular, que puede dar las recetas médicas una vez al mes porque son retenidas, ¿cierto? Son recetas retenidas. Pero diferenciar demencia senil, arteriosclerosis, Alzheimer, porque eso es como que se deja en un todo, digamos. Hay varias cosas que... efectivamente, la arteriosclerosis con la que uno calificaba a estos señores que estaban en la Plaza de Armas de Santiago, están todos arterioscleróticos estos viejos. Bueno, y efectivamente estaban la gran mayoría de ellos con Alzheimer. Y la demencia senil y la demencia presenil no es más que, en el caso de la presenil es un Alzheimer temprano, probablemente de formato tipo genético. Ahí se describe la presenilina, que es una de las proteínas que forma parte de estas tijeras que cortaba. Y la demencia senil en general corresponde a Alzheimer. Lo otro que quería comentarles es que, bueno, cada uno hace lo que puede. Nosotros estamos haciendo una suerte de campaña hacia la comunidad. Jorge ha estado organizando interacciones con municipalidades. En Santiago ya estamos muy cercanos de los Barrenechea, hemos estado varias veces allá y vamos a abrir otras opciones. Llegamos a Punta Arenas y nos saltamos todo el resto de Chile, porque aquí tenemos intereses creados. Hay un centro de excelencia en biomedicina que se va a comenzar a construir muy pronto y van a haber posibilidades también de tener información sobre Alzheimer. ¿Quieres decir algo más, Pato?
No, solamente habría dicho que el comentario relacionado con las políticas de salud, ¿no es cierto?, y la precariedad, eso se lo debería haber dicho a la senadora a usted, po, ¿eh? Claro. Yo quería preguntar por una planta que existe en nuestra región, que se llama la Upercia. ¿Sirve para prevenir el Alzheimer? ¿Cómo se llamaba? Upercia. Ah, a ver, lo que ocurre con la Upercia, la información de la Upercia serrata, que se describe inicialmente en China, eso tiene que ver con mi pasado. Yo antes me dedicaba a estudiar la acetilcolesterasa, una enzima del cerebro, y previo a eso, o sea, durante ese periodo me encontré con la Upercia. La Upersin se usa como un inhibidor de la acetilcolesterasa y se pensaba que la acetilcolesterasa tendría algún efecto positivo en el Alzheimer, pero bueno, efectivamente tiene un efecto positivo en el sentido de exacerbar el Alzheimer. Así que el Upersin podría usarse en eso si es que efectivamente la colesterasa tuviera un rol directo en el Alzheimer, pero se sabe hoy día que más que el sistema colinérgico es el sistema glutamatérgico del glutamato. Por otro lado, aquí en el glaciar Tyndall, el doctor Víctor Fajardo ha estado, él me contó que está la Upercia fueguina, que probablemente tiene alcaloides muy similares a la Upersin, así que va a estar la posibilidad de usar ese compuesto para los mismos datos que tienen que ver con la colesterasa, pero yo estimo que hay probablemente nuevos productos en la misma planta que podrían ser extraídos y probados en lo que se llama función neuroprotectora. Así que uno podría pensar buenamente que va a conseguir algunos productos neuroprotectores, no solo de la Upercia fueguina, sino que también de varios otros compuestos. Nosotros hemos hecho estudios en algunas algas de acá, que tienen efectos antidiabéticos y que son también neuroprotectores. Así que el hecho de pensar en traer y hacer este centro aquí de biomedicina en Magallanes un poco está con la idea de que los nuevos remedios del futuro o del nuevo siglo están en la Antártica o en la región subantártica. Y claro, está el ejemplo de la Upercia y de algunos otros elementos. Eso es lo que le puedo decir. Hola, mi consulta tiene relación con la progresión de la enfermedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con adultos mayores que ya tienen la enfermedad instalada, por ejemplo, y que tienen además un trastorno del sueño? Y pasan, por ejemplo, no sé, una noche y un día entero sin dormir, vuelven al otro día, duermen y así en la semana. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se le agrega un medicamento inductor del sueño y, no sé, la familia solo empieza a titular hasta encontrar la dosis adecuada para que el paciente pueda dormir y, no sé, pasa 2 o 3 días planchado, como se le dice vulgarmente? ¿Tiene relación la progresión del daño con esta situación? No sé si me explico bien. Gracias. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que los medicamentos en general tienen eficacias relativas, ¿eh? En medicina humana en general, la mayoría de las enfermedades son propiamente incurables, excepto las enfermedades infecciosas que se tratan con antibióticos o las enfermedades quirúrgicas en que uno extrae la enfermedad y la resuelve. Pero si ustedes piensan en cada una de las otras enfermedades, los tratamientos son más bien sintomáticos, son tratamientos paliativos. Particularmente en demencia, los medicamentos que se usan para los trastornos de la conducta, del comportamiento, como el trastorno del sueño, son claramente insuficientes, de modo que lo que uno hace finalmente son figuritas ahí jugando ajedrez ¿no es cierto?, todas las noches con los pacientes, a objeto de ver cuál medicamento lo ayuda más, porque siempre, como estos son cerebros frágiles, se hacen a veces mucho más resistentes o generan mucho más efectos secundarios o reacciones paradojales que un cerebro joven. Nosotros cuando pensamos en el trastorno del sueño, lo primero es la recomendación no farmacológica, lo que se llama la higiene del sueño. Y eso tiene un montón de consejos que, bueno, la mayoría de ustedes conocen. No hay que dormir siesta, no hay que tomar Coca-Cola, café ni té cargado, no hay que ver televisión después de las 9 de la noche, en el día hay que estar en ambiente iluminado, etcétera, etcétera.
Si esas medidas no funcionan, uno empieza a pensar en hipnóticos, pero de los más suaves hacia arriba. Uno parte con la melatonina, que es natural, y va progresando, pero sabiendo que a veces las respuestas son insatisfactorias o se producen efectos secundarios como esa sobresedación. Ahora, el daño, a eso me refiero, si la progresión de la demencia aumenta con estos factores. Claro, porque la arquitectura normal del sueño depende de una serie de circuitos indemnes que tienen que ver justamente con algunos neurotransmisores. En la medida que la enfermedad progresa, se va desestructurando, ¿no es cierto?, valga la redundancia, todo aquello que subyace a este fenómeno activo del sueño. Ahora, hasta que llega, ¿no es cierto?, un momento de etapa avanzada donde la fragilidad es tan extrema que las personas pasan todo el día durmiendo, porque en el fondo hay un apagamiento de la corteza cerebral. Entonces no hay una capacidad de respuesta de la alerta que se llama. Yo la verdad que más que nada es agradecer esta oportunidad que estoy acá, porque Senama invitó a muchos adultos mayores. Fue una invitación masiva y desgraciadamente hay mucha gente que no toma en cuenta estas invitaciones y se da a conocer estas cosas que son muy importantes para nosotros que somos mayores. Y también hay un centro diurno acá que lo estoy conociendo yo hace poco, y ayuda mucho a la comunidad. Hay muchas cosas que la comunidad nos da a nosotros y por no interesarnos en las noticias no las aprovechamos. Y los felicito a ustedes y agradezco mucho esto porque realmente fue una cosa que todos lo entendemos y ojalá se sigan haciendo más. Más que nada eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Igual estamos contentos con la concurrencia, ¿eh? Muy buena concurrencia. Doctor, antes que nada, muchas gracias. Yo estoy empezando con mi madre con Alzheimer, pero mi pregunta es la siguiente. Me llama la atención porque desconozco la enfermedad. ¿El Parkinson puede ser una causal de demencia senil? Bueno, la enfermedad de Parkinson es otra enfermedad degenerativa, pero que tiene otros mecanismos, otra localización en otra parte del cerebro y tiene otros síntomas. Lo que ocurre es que como son enfermedades, ¿no es cierto?, de un cerebro envejecido, hay cuestiones que se combinan y se empiezan a aparecer. De hecho, los pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada se ponen un poquito parkinsonianos. Los medicamentos que toman las personas con enfermedad de Alzheimer también les pueden producir un parkinsonismo medicamentoso. Y las personas que tienen enfermedad de Parkinson se pueden deteriorar hasta la demencia. Entonces hay bastantes vínculos, aunque son enfermedades distintas. Sí, eso me llamaba la atención porque ayer tuvo control ella, y como le digo, yo soy bien curiosa porque desconozco la enfermedad. Y ahí me explicó el doctor de lo mismo que está diciendo usted del Parkinson, y no le encontraba la relación yo en sí, pero viendo ahora y con todo lo que usted ha dicho, claro, hay que seguir. Muchas gracias, doctor. Ha hecho ejercicio el muchacho, ¿eh? Sí, hay que... Doctor Fuente, una consulta para usted. A decir, tengo dos consultas. Me pareció, por decirlo menos, sorprendente que usted hablaba sobre factores de prevención, ¿no es cierto? Y hablaba de la educación, nivel de educación, la gente que tenía un nivel de educación importante, la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar Alzheimer era menor. Así también los que tienen una alimentación adecuada, hacen gimnasia, tienen un grado de sociabilidad importante también y tienen estimulaciones mentales, por así decir, algunos tipos de juegos que pueden favorecer, ¿no es cierto?, el funcionamiento cerebral. Pero también me sorprendió el hecho de que usted mencionaba de una anciana francesa que tenía 122 años. Parece que ella no se había cuidado nunca y no vaya el comportamiento de ella, y pese a eso, cuando falleció, en su corteza cerebral no detectaba la existencia de Alzheimer. Es un caso. Y la otra es la Bárbara Thatcher. Todos sabemos el nivel, ¿no es cierto?, educacional de ella, su capacidad, y igual desarrolló este tipo de enfermedad. Vale decir, podemos concluir, usted me corrige,
que aparte de tener un nivel de educación importante, alimentación, ejercicio y hacer toda la gama de sugerencias que usted nos plantea para prevenir, solo entonces podríamos vernos más protegidos de esta enfermedad, que es tan letal en el siglo que estamos viviendo? Es una pregunta. Y la otra es, no sé si la senadora se retiró, astuta, se retiró antes que le hicieron las preguntas. Yo le planteo lo siguiente: Punta Arenas es una ciudad, ¿no es cierto?, como todas las ciudades del país, donde existe un porcentaje importante de adultos mayores. Está la Senam, así que puede tomar nota. Adultos mayores, ¿no es cierto?, que algunos las familias tienen recursos como para poder ubicarla en un hogar particular, pero aquí hay personas de escasos recursos, ¿dónde llevan a sus pacientes? Tal vez en ocasiones, a veces son los papás o las mamás que tienen este tipo de enfermedad y los hijos trabajan, no tienen con quién dejarlo. Y no hay hogares que reciben este tipo de pacientes. Hay un hogar el Elian, que tiene que ver con la Senama, pero siempre está ocupado. No hay cupo para este tipo de pacientes. Y Senama no hace gran cosa. Hay muchos casos aquí en Punta Arenas que se dan eso, y en el resto del país también. Por eso que la senadora es importante que ellos se tomado nota para que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, pudiera implementar algún tipo de hogar aquí en Punta Arenas de personas que tienen distintas enfermedades de ese tipo. Entonces, para poder subsanar este problema, no solamente quedarnos con la importancia de que vengan alguien a capacitarnos de la enfermedad y quedarnos con el conocimiento. Creo que va mucho más allá de eso. Esas son las dos preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que hay que aclarar primero es que nadie sabe exactamente cómo se produce la enfermedad de Alzheimer. Hay una cantidad enorme de piezas del puzzle que han sido descubiertas, ¿no es cierto?, y puestas en el lugar apropiado, pero todavía hay varios espacios así vacíos, de tal modo que no se comprende muy bien por qué algunas personas, como yo dije hace un rato, teniendo gran cantidad de lesiones, por ejemplo, no expresan clínicamente la enfermedad. Y al revés, hay personas que teniendo poquitas placas, poquitos ovillos, tienen una demencia clínica muy manifiesta. Es decir, hay un montón de interrogantes que todavía flotan, porque la complejidad de la enfermedad es enorme. Y cada neurona en sí mismo tiene una complejidad mayúscula, de tal modo que no es tan sencillo el desafío. Y con respecto a las políticas de salud pública, bueno, pero ustedes deben saber que Punta Arenas fue escogida como ciudad, ¿no es cierto?, donde se va a poner una semilla del plan de demencia chileno que va a ponerse en práctica el próximo año. De tal modo que junto con Santiago, con Osorno, es Punta Arenas la ciudad que fue elegida para esos fines. Ahora, esto depende de un montón de otros actores que están involucrados, pero aquí van a empezar a ocurrir cosas relacionadas con la demencia y con la enfermedad de Alzheimer. Y eso es parte de la gestión de la senadora Goich. Hola, buenos días. Gracias por lo que yo he venido a escuchar, porque me va a ayudar, creo, bastante. Yo cuido a mi mamá, que va a cumplir 84 años, y ya está hace rato con un poco de Alzheimer. O sea, más que un poco, yo diría. ¿Sabe? Quiero consultarle a usted recién. Escuché, pero no pude entender bien, que hay un medicamento que se le puede dar a las personas que tienen y ya como le digo, que se olvidan de las cosas, que es el caso de mi mamá, que tengo que estarle recordando que tomar su medicamento y tantas otras cosas, que de repente, no sé, se está lavando la cara, se la vuelve a lavar. Y también preguntarle a usted si es bueno, porque alguien me ha dicho que uno no debe contradecirle a ellos, debe decirle todo que sí, porque de repente me dice cosas y yo le digo las cosas como son y alguien me dice que hago mal en decirle que no está bien lo que está haciendo, que debo decirle que sí está bien. Entonces yo considero que digo, no sé, pues creo que siendo así, diciéndole a todo que sí, voy a hacer que cada vez ella, su mente y ella misma esté peor. Entonces mi consulta es esa. ¿Qué hago? Y además, usted parece que le escuché decir que hay un medicamento que se le puede dar, porque en este momento yo le doy dos que me dio mi doctor a mí, que es de memoria, uno que es el Memax y el otro era el Exalector, parece que de repente se lo hemos cambiado cuando nos encontramos en la farmacia. Son los dos medicamentos que le doy porque me dice el doctor para que esté con la memoria un poco mejor. No sé si es bueno.
No entendí el último medicamento que dijo usted. Exalector. Exalectol. O Exalectol, Exalector, ya. puede ser, sí. Claro. Pero de repente se lo hemos cambiado porque a veces no Sí. está en la farmacia. Bueno, el Memax es lo mismo que el Memicari que comentamos antes. Es la memantina, es un nombre comercial nomás. El Exalectol pertenece a una familia de medicamentos que no tienen utilidad, así que de ese medicamento podría prescindir. Y con respecto al manejo de las conductas, yo lo puse en la diapositiva. En términos generales, es aconsejable no contradecir a los pacientes para evitarse, ¿no es cierto?, alteraciones del comportamiento, en términos generales. Bueno, tenemos la última pregunta, la premiada final, por acá. Hola, buenas tardes. Hay mucha evidencia acerca de la estimulación cognitiva. Nosotros trabajamos en un centro diurno para personas mayores y sí se ha visto, digamos, en la clínica mucha mejoría. Pero hace poco hemos visto un reportaje que se hizo incluso en televisión acerca de la musicoterapia. Quiero saber cuál es la relación de la musicoterapia con una persona con Alzheimer. Eso. Bueno, la estimulación cognitiva es razonable porque además permite, ¿no es cierto?, en el acto que se hace la socialización y tiene en algunos casos, particularmente cuando la etapa es más bien leve, algún impacto. Pero no hay evidencia científica consistente de que la estimulación cognitiva, bajo cualquier modelo o metodología, tenga alguna trascendencia significativa en lo cognitivo en etapas, ¿no es cierto?, moderadas avanzadas. Ese es un primer hecho. Eso no significa que no haya que dejar de hacerla, diríamos. Pero lo que pasa es que hay mucha heterogeneidad en la manera que se hace. Depende quién le imparte, con qué marco referencial, cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los instrumentos de evaluación. O sea, hay mucha diferencia. Entonces, si uno respeta ciertas cuestiones que están estandarizadas internacionalmente, podría tener un mayor impacto. Ahora, con respecto a la musicoterapia, es otra de las terapias alternativas que también se usan como para estimular el cerebro porque es una vía sensorial razonable. Pero tampoco la musicoterapia está instalada con suficiente evidencia científica para decir que a todos los pacientes les hace bien, a algunos pacientes les hace mal, porque lo conecta con emociones negativas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ser cuidadoso en las cuestiones que se promueven. Ahora, este reportaje se hizo, yo participé en la asesoría de ese programa, porque lo interesante de ese estudio que originó este programa es que se demostró que hay zonas del cerebro, particularmente el cíngulo que yo mostré, donde se preserva la memoria musical. Por eso que hay pacientes que prácticamente no hablan ni comprenden, pero son capaces de cantar, porque las memorias se almacenan y se procesan en lugares anatómicos distintos.